Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar con el comentario de la parashá número 46 del libro de Devarim, Ekeb. Ekeb se traduce como consecuencia. Según Rashi, entiende que el sinónimo de sí en español hay un sentido, la frase tiene un sentido condicional. Sí, por ejemplo, hay una Ekeb que si ustedes escuchan, o como dice el Humash, por causa, y será por cuanto, como dice la Torá de Elderi. Y varias en español, y sucederá porque. En Torá de Med dice, y será que cuando hayas. Y la Torá de Rashi dice, como consecuencia. El Talmud de Onkelot dice, a cambio de. Por lo tanto, señores, vemos aquí que la parashá es como la consecuencia. Como una. Si pasa esto, pasará esto. Ese es el significado primario. Después, cuando profundizamos un poco más en la palabra que tiene otro significado porque es de talón. Como saben, el talón es la parte trasera del pie, o lo que se conoce como el talón de Aquiles, o en las escrituras como el calcañar. Y para referirse al punto más vulnerable o débil de una persona. Por lo tanto, Rashi, haciendo mención de estas cosas, nos dice que son livianas que las personas las pisan con sus talones. Que son mandamientos, que son los mandamientos livianos o pequeños, que las personas los ponen de esa manera, de como pequeños, como insignificantes, y los arrojan bajo sus pies. Por lo tanto, la persona cuando no hace los mandamientos o los hace o no lo hace con la cadena correcta, pisotea los mandamientos y no le da la importancia que tiene cada mandamiento. Es decir, que la Torá nos advierte aquí sobre la necesidad de ser meticulosos en el cuidado de los preceptos pequeños bolivianos. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, después de esta introducción de que vamos entonces con el permiso de todos ustedes, vamos entonces a comenzar con lo que esta para allá nos trae. Eh, Dice Rashi que no hay preceptos ligeros en la Torah, y menos tratándose de Mishpatim, que son las leyes que regulan el orden social y las relaciones interpersonales. Así que es muy importante que los preceptos que a veces pensamos que no tienen importancia o son ligeros o no les damos la importancia que tienen que tener. Y como sabemos, el talón Aquiles, aquí haciendo una analogía con el talón de Aquiles, es el punto más vulnerable del hombre. Por eso es que en Bereshit 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, ahí está la palabra Eke. La pregunta es que muchos sabios, ¿verdad?, han estudiado este versículo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, ¿verdad? Aquí el calcañar, el ekep, es la parte más débil que tú tienes. Y la parte más débil que tú tienes, ¿verdad? Es precisamente la que ataca la inclinación al mal, el yacerará. Por lo tanto, el yacerará
te va a atacar. Todo lo que dice, te va. Es decir, tu inclinación al mal, o todas las huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Incluyendo a Satán, te van a atacar por tus debilidades, por los detalles cuando tratas de cumplir un mandamiento, por los mandamientos que se ven insignificantes, por las cosas que aparentemente sean pequeñas, por los detalles de importancia. Señores, tu inclinación al mal, el de hacer hará, te va a atacar. Melech David, ¿verdad? Tenía miedo de los preceptos livianos, porque vemos que en Tejilín 49:6 dice, el pecado de mis talones me acosa. Obviamente que está eh, la palabra que. ¿Cómo David pensaba esto? Debe decir que los sabios dicen que David se estaba refiriendo al pecado que David comenzó con Bexabé. Y adivinen cómo comenzó. Según los sabios y muchos Midrash nos indican que David, un día en su palacio, ¿no? Tenía una terraza que miraba hacia el río. Y se ha ido ahí, ¿verdad? A contemplar sus jardines. Y esa parte, vio en esa parte que había algunas mujeres que estaban bañándose. En esa estaba Bexabé, el cual era una mujer muy hermosa. Ahora, no solamente se estaban bañando, estaban haciendo el ritual de la misbet. ¿Y cuando una mujer hace el ritual de la misbet? Cuando ella, ¿verdad? Va, sale de la menstruación, se baña, se perfuma, para entonces acercarse al esposo. Por supuesto, todo esto está en la mente de David. Vio a la mujer hermosa, vio lo que estaba haciendo y por supuesto empezó su mente con la lujuria. Ahora fíjense una cosa. ¿Cuál fue el pecado de David en ese momento? Mirar. Mirar. Simplemente, pero si yo simplemente estaba mirando. Bueno, si usted conoce la historia de David con Bexabé, podrá saber entonces la nefasta este, consecuencia que tuvo David con el caso de Bexabé. También vemos Jacob, ¿verdad? Que después que salió su hermano, ¿verdad? Dice, trataba su mano al calcañar, es decir, al talón de Saúl, y llamaron a su nombre Jacob. Y Jacob. Entonces, obviamente que Kep, Jacob y engaño tienen las mismas letras, señores. Por lo tanto, si no estás pendiente de los detalles, señores, pequeños, tarde o temprano te puede hacer engañar. ¿Cuál es el contenido de esta parasha? Bueno, la recompensa y el castigo por los cumplimientos de los mandamientos de la Torah. Las leyes de idolatría, el propósito del sufrimiento humano, la bendición de la tierra de Israel, la exhortación de no olvidar o recordar las obras de Hashem, alerta sobre los gigantes que habían en la tierra, pero que Hashem promete vencerlos, que Hashem destruirá a las naciones por su maldad. Moshe le recuerda lo del pecado del becerro de oro, le recuerda los actos de rebeldía de su
intersección sobre ello. Moshe aquí recuerda sobre cómo escribió las segundas tablas, le recuerda los desplazamientos por el desierto, le recuerda la muerte de Aarón, finalmente exhorta a amar a Hashem, les habla sobre las consecuencias del pecado y de la idolatría, y ya para terminar están los mandamientos del tefilín y la mezuzá. Estamos a escasos 10 días del mes de Elul. Y esta enseñanza, de Ekeb y de Re, que es la próxima que nos toca, vamos a estar hablando sobre Elul, sobre cómo prepararnos para el mes de Elul y qué hacer en el mes de Elul. Ahora, en Yermillao 31:21, ¿verdad? Hay un versículo que dice: vuelvan a mí y hagan Teshuvah, oh vírgenes de Israel. Esto es una referencia al mes de Elul, que es un mes de arrepentirse. Y es el mes de regresar a Hashem y a los caminos de la Torah. Sin embargo, Elul es llamado los días de misericordia y perdón. Y al aplicar la misericordia, es decir, debemos aplicar la misericordia y el perdón, por lo tanto tenemos que perdonar. La pregunta es: ¿por qué tenemos que perdonar? ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? No le hemos dado la importancia al perdonar, señores. Pensamos que perdonar a las personas es como darle como la razón de lo que hicieron. Y no es así. El problema es que cuando tú no perdonas, el rabino Moshe Armoni explica que la falta de perdón, de el no perdonar, es la raíz, escuche bien, del 30% de los problemas de salud crónicos, emocionales y mentales de las personas. Es decir, el hecho de que tú no perdones te va a traer enfermedades. Ya vamos a ver esto un poco más, ¿sí? Pero él resalta que el perdón no solo beneficia a quien lo recibe, porque quien recibe perdón tiene un beneficio, es lógico. Pero él hace énfasis principalmente a quien lo otorga, liberando las emociones negativas como el rencor y la ira. Él dice que cuando tú perdonas, se libera una carga emocional negativa de tu vida, que a lo mejor es lo que te está trancando para que tú recibir bendiciones. Y lo que te puede estar ocasionando la enfermedad que tú tienes. Él dice que al perdonar se desconecta del daño y se promueve la sanación personal y espiritual. En el momento en que tú perdonas, te conectas con todo lo que pasó y te lleva, te promueve a la sanación personal y espiritual. Mire, se dice que todo lo que sucede en la vida, incluso los problemas de daño recibido, tienen un propósito divino para bien. Y se dice que a veces permiten que alguien te haga daño para que tú perdones, para que tú tengas el vehículo
que el Eterno ha dado del perdón para sanarte, para darte bendición. Y tenemos que entender que el perdón tiene un poder sanador. Perdonar tiene un poder sanador para el que emite el perdón. Y esto es un, un sanamiento emocional, físico, y no solamente eso, sino que elimina el veneno interno y aplaca el yacer hará la inclinación al mal. Imagínense nosotros esta gran herramienta que ha dejado de eso. Señor, el perdón puede transformar tu vida y sanar tu alma hoy mismo. Comenzar ese proceso. Cuando guardas rencor a alguien que te ha ofendido, está tomando un potente veneno que te daña a ti mismo, Señor, y no a la otra persona. Porque cuando tú no quieres perdonar, es que hay un rencor. Cuando alguien te hace algo, tú sientes ira, enojo hacia esa persona. Entonces, cuando sostenemos el enojo y la ira, estos sentimientos no residen en la persona que quisiera más justicia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú estás bravo, que te enoja, que declara muchas cosas, esto no afecta a la persona que no quieres perdonar, sino que te afecta a ti solo. El enojo y la ira te afecta a ti solo, no al otro. Uno piensa de que no lo va a perdonar porque él tiene que pagar lo que me hizo. Esa creencia te está dando daño a ti, no a la otra persona. Y esta no es solo una teoría o una creencia, sino ya hechos comprobables. Biológicamente, la falta de perdón aumenta nuestra presión arterial, acelera nuestra frecuencia cardíaca y libera hormonas de estrés como la adrenalina y el cortisol. Esto tiene un impacto perjudicial en nuestra vida. Cuando tú tienes ese rencor con esa persona porque él me hizo esto, él me robó, él me mintió, etcétera, etcétera. Entonces, Hashem te dice hoy, necesitas perdonar a esa persona. Vienen tiempos de perdón, Señor, en Elul, porque los efectos de no perdonar no se limitan a lo físico, ¿verdad? Como hemos dicho, porque afectan tu corazón, tus emociones, tu comportamiento. Y un corazón lleno de ira y de resentimiento influye cómo nos relacionamos con las demás personas. Influye en tu trabajo, en tu familia, en las amistades, donde tú frecuentas. Entonces, si no podemos perdonar, estamos, ¿verdad? Tu mente está predispuesta a lo negativo. El enojo se puede convertir en una semilla que crece y crece y crece. Y a menudo resulta un círculo vicioso que afecta a todas las áreas de tu vida, desde las relaciones frustradas hasta los problemas de salud. Y con el tiempo, entonces hay males peores. Mire, el no perdonar es como beber ese veneno que te mencioné hace poco y esperar que la otra persona sufra las consecuencias. No sucede así. Por mucho que usted odie a una persona, por mucho que tenga usted rencor, eso no va a pasar. Recuérdense que todo lo que te pasa en tu vida es por algo. Probablemente el Eterno
Está esperando tuyo que tú perdones, que tú sientas el concepto de perdón, que no pisotees sus mandamientos como el perdón. Porque pensamos que cuando una persona hace algo muy grave, no merece perdón. No merece perdón. Quizás estás ahorita escuchando esta enseñanza sobre el perdón y te estarás diciendo ahorita, sí, esto está bien, pero no es fácil llevarlo a la práctica. Y tienes razón, no es fácil. Mm. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil perdonar? Incluso que muchas personas lo quieren hacer. Primero puede ser porque sentimos que la otra persona no merece nuestro perdón. Número uno. Cuando tú piensas eso, no lo vas a perdonar. Porque tú dices, no, él es por ejemplo, es un pecador, es un ladrón, es un no sé qué, esto, un mentiroso, X. Segundo, que tememos que al hacer, que al perdonar a la persona, estamos justificando sus acciones. ¿No? Por lo tanto, nuestro ego es lo que nos permite. Porque tú estás pensando que él no lo merece, él tampoco quiere justificarlo y tienes pensando que eso es una persona mala, la quieres tener lejos, si no la perdonas, la vas a tener siempre lejos. Pero ya vamos a hablar de este punto. Sin embargo, es crucial, señores, es crucial considerar si vale la pena mantener estos sentimientos negativos y el impacto que tienen en nuestras vidas. Tienes que pensar hoy, oye, pero yo no perdono a fulano de tal. Tienes que ver exactamente todos esos sentimientos, por qué lo tiene. Mire, y hay que entender que el mandamiento del perdón, de perdonar, como un regalo para nosotros mismos, en vez de pensar que es la persona que nos hirió, es para nosotros. Hashem sabe que te van a hacer daño. Y yo les digo, nos van a hacer daño. Hoy, mañana, pasado, una persona muy cercana a nosotros, personas en nuestro trabajo, personas en nuestras comunidades. Pero el perdón, lo natural es que uno se ponga bravo porque alguien te hace mal. Porque nosotros tenemos un sentido de justicia. Pero nosotros tenemos que ir con la justicia de Hashem. Por eso es que nos dice que nosotros no podemos tomar la justicia con nuestras manos. Debemos esperar la justicia divina. Por lo tanto, ten claro que el perdón es un regalo de Hashem para ti. ¿Para qué? Para sacarte de ese problema que te metieron a ti. Porque tú no estuviste involucrado. Generalmente nosotros en algunas oportunidades sí estamos involucrados, hacemos algo que molesta a la otra persona. Pero les digo, todo tiene un propósito. Y esta es la clave de todo esto aquí. En la Cábala se cree que todo en la vida tiene un propósito. Incluso los actos negativos que indican que pueden ser oportunidades para crecer. Al perdonar, cambias tú la perspectiva y reconoces que todo proviene de Dios y que en última instancia es para tu bien. Es decir, que si tú te quieres, perdona a esa persona que no puedes perdonar. ¿Por qué? Porque hay un principio. Tú recibes lo que das, ¿no?
Y si tú no perdonas, entonces Hashem no te va a perdonar a ti. En el mes de Lul, tú debes perdonar a tu prójimo, para que el día de Yom Kippur el Eterno te pueda perdonar a ti. En Yom Kippur, que es el día del perdón, el Eterno te perdona los pecados contra él, pero los pecados contra el prójimo los tiene que arreglar a partir del mes de Lul, que es dentro de 10 días, la próxima semana. 10 días. Al perdonar a otros, estamos creando un espacio para que Hashem te perdone a ti. Con la vara que midas serás medido. Si tú perdonas, te van a perdonar. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos. No creas que cuando ves a un hermano que cae, tú eres perfecto. No. Estamos en el mismo pozo. Todos estamos en el mismo pozo. Todos somos imperfectos y todos cometemos errores. Este es el principio esencial para recibir perdón divino, señores. Este es el principio esencial para que es que tú, mira, tu hermano es imperfecto. Tu compañero de trabajo son imperfectos. Tu esposa es imperfecta. Tus hijos son imperfectos. Tus padres son imperfectos. Pero déjeme recordar que usted también está en el pozo. Usted viene de ahí también. Y usted también es imperfecto y se equivoca. Y de esa manera, usted también necesita que Hashem te perdone. Que otras personas te perdonen. Porque si tú no perdonas, probablemente en el día de Rosh Hashanah, cuando se hace un juicio espiritual divino en el tribunal celestial, si tú perdonas a tu prójimo, eso lo evaluarán para perdonarte a ti por las cosas que tú has hecho. Y aunque tú no recibes el perdón de las personas que te van a perdonar a ti, porque con la vara, es decir, con la vara, que es un signo de justicia, que midas como tú entonces, si tú perdonas, entonces a ti te van a perdonar también. ¿Qué pasa que cuando tú perdonas? Que tú te olvidas del pasado y vives entonces en el presente. Y entonces empiezas a transformar tu futuro, un futuro mejor. Mientras estés sin perdonar, estarás apegado al pasado. No podrás vivir el presente. Y mucho menos podrás cambiar tu futuro. Señor, porque es que entienda que el no perdonar te atrapa en el pasado. Ahí queda. Y es como que si los eventos dolorosos ocurren una y otra vez. Y para avanzar y generar un futuro positivo, debemos primero soltar esos resentimientos de enojo y vivir entonces el vivir el presente cuando tú perdonas a las otras personas. Una de las cosas de perdonar es que cuando tú no perdonas, entonces tú gastas más energía de la que tú tienes. Una persona que no perdona vive cansada, vive sin estímulo, vive con una acción de que no tiene brújula en la vida. Por lo tanto, no desperdicies tu energía. El enojo y el resentimiento consume tu energía, aunque tú no lo creas. Al perdonar, liberas esa energía y comienzas a invertirle en el amor, en la construcción y en la productividad. Es cambiar una cosa de eso. Déjeme decirte que usted en esta vida vino a rectificar. Cuando tú perdonas a alguien que es una persona imperfecta como tú y la perdonas, rectificas a esa persona y te rectificas a ti, que es
gran mandamiento que nos toca en esta vida. Rectificar lo que se conoce como ticún, señores. Y los sabios indican que nuestra alma no puede estar completa si no hemos resuelto los conflictos, si no hemos perdonado a las personas, si no has perdonado a tus padres. Y si están muertos, debes de perdonarlos. Dejar asuntos pendientes solo genera más conflictos y los reencuentros futuros para las generaciones. Que si no perdonas, entonces todas esas malas acciones pasarán a a tus hijos. Es tu decisión terminar este círculo. Hoy tienes la capacidad, tú, tal vez seas tú el único en tu familia que escuchando esta enseñanza tienes el accionar de perdonar. Hay familias que han estado por generación y generación, más generación, bravas, porque no han perdonado. Y entonces las maldiciones van pasando de generación en generación. Te tengo que ser honesto. Los que enseñamos tenemos que tener algo de honestidad. Porque a pesar de que te estoy dando tanto material, tengo que decirte que el perdonar es un proceso difícil que podrá llevarte tiempo, hasta años. Pero comenzarlo a hacer es esencial para tu sanación y crecimiento. Así que no desmayes y sigue hacia adelante. Te animo a que consideres todas estas razones y explores, ¿verdad? Dentro de ti. Debes de empezar a ver a quién tienes que perdonar. Y esto es muy importante, y lo dije anteriormente. No tengas miedo que si perdonas, significa que tienes que restablecer una relación con la persona que te hirió. ¿Verdad? No. Lo perdonas, pero las cosas no pueden ser iguales. Si una persona que te hizo mucho daño y probablemente las relaciones se hayan roto, preferiblemente que lo perdones, ¿verdad? Y sigues adelante. No podemos tener a personas que nos hicieron mucho daño y no podemos ser tan infantiles de pensar de que las cosas se van a arreglar. Tal vez en el caso tuyo, pero a lo mejor la otra persona no. A veces, ¿verdad? Puedes perdonar, ¿verdad? A la persona sin dejarle saber a la persona que lo has perdonado. Esto es importante que lo sepa, porque no va a entender el perdón. Y tú lo tienes que perdonar para ti, no para él. Porque él tiene que hacer lo mismo. Sin embargo, si llega un momento en tu vida que tú ves que la, los eventos son favorables, entonces puedes decirle a la persona, mira, te perdono, te olvido, no te preocupes, sigamos cada uno por nuestras vidas, pero yo te perdono. Y eso es simplemente un acto de liberación. La pregunta que te quiero hacer hoy, porque esto es una pregunta personal, ¿te comprometes a comenzar este proceso de perdón en tu vida? Mm. ¿Quieres saber cómo perdonar sinceramente a alguien que te ha herido?
¿Cómo perdonar sinceramente, Señor? ¿Cómo perdonar a alguien que realmente te hirió? Señores, Elul tiene la fuerza de que es un tiempo de perdón para el prójimo. Y tienes que tener, no como el evento de que simplemente pretendas que nada ocurrió, no, no es eso. Te hicieron daño, por lo tanto hay que ver una reparación. Para obtener el perdón, ¿verdad? Y ir a lo que queremos, hay tres palabras para perdón. Y vamos a ir al hebreo porque al leer el hebreo nos dan las claves para todo esto. Está la palabra selijá. Está la palabra mejilá y está la palabra capará. Estas son las tres palabras para perdón. Y cada una revela un aspecto sobre el significado del perdón. Vamos con la primera, que es selijá, que viene de la palabra salá. Y tiene las mismas letras de la palabra hasal, que es terminar. Cuando perdona, se termina. Y a veces uno no quiere sentir que no quiere perdonar. Uno dice, ¿por qué debo de perdonar? Lo estaría dejando ganando a él y yo quiero que me pague. Pero la verdad es, señores, que si no perdonamos, estamos permitiendo el dolor del pasado quede en nosotros en el presente. Y estamos dándole el espacio gratis a nuestra mente, quien sea lo que nos hizo daño. Es decir, que cuando perdona, se acabó la película. Ya no recuerdo el pasado. Se termina el pasado. Ahora sigo al vivir mis presentes y viendo que tenemos un futuro promisor. No tengo ira, no tengo absolutamente ningún remordimiento en mi mente, sigo hacia adelante. Está la otra palabra, la selijá, ¿no? Bueno, es la misma, estamos todavía en la misma, disculpen. Y la palabra selijá es tomar la decisión de que acabamos con el dolor, que acabamos con el dolor de alguien nos causó y se ha terminado. Asal. Va, vamos a dejar ir el pasado cuando se termine el pasado. Enfoquémonos de una vez en el futuro. Puede ser que no nos guste la persona que nos hizo el daño y que elijamos ya no ser su amigo. Pero, ok, eso está bien, pero tomamos la decisión de seguir hacia adelante y no dejar que esa persona y el dolor que te causó controle tu vida, porque ese es el problema cuando no perdonas. Perdónalo y quédate tranquilo. Se terminó. Perdonar es que se terminó, señor. La segunda palabra, mejila. Esto nos lleva al siguiente nivel de perdón. Mejilá significa túnel, queriendo decir que escarbamos profundamente, nos metemos en el túnel profundo de nuestro corazón y empezamos a escudriñar y arrancar el dolor de nuestro corazón, señores. Ese es el segundo nivel. Primero, termina para olvidar. Segundo, tienes que buscar, meterte en ese túnel profundo para arrancar el dolor, la ira. Entonces, señores, la pregunta es que cuando tú perdonas, ¿verdad? Entras en una acción tremenda. ¿Por qué? Porque la palabra mejilá comparte con la raíz de la palabra hebrea mahol, que significa regocijo, que es que tú estés contento, señores.
que tú empiezas a regocijarte. Al fin salimos. Se terminó el odio, se terminó la ira, se terminó el rencor. Como dijo Rey David, tú has convertido mi dolor en regocijo para mí. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos arrancar el dolor cuando nos damos cuenta que hay una razón por la que teníamos que pasar por algo. Puede ser que esto tome unos cuantos meses, como dije, incluso años. Y entender que esto nos ocurrió a nosotros y apreciar que fue todo para bien. Cuando hacemos esto, entonces podemos dejar atrás el dolor y regocijarnos, señores. No podemos alcanzar la libertad, ¿verdad? En nuestro corazón si no hacemos mejilá, perdón, si no nos ocupamos de nuestro corazón. ¿Y cómo podemos sacar el dolor? Con alegría, con regocijo, con acciones buenas. Y de esa manera, entonces, nuestro corazón empieza a ser fervoroso. Ahora, ¿qué pasa si no hacemos esto? ¿Qué hacemos si no nos regocijamos, no buscamos? Entonces puede ser peligrosísimo, porque las mismas palabras de Mejilá también forman la palabra Mahalá. ¿Sabe qué significa? ¿Para qué usan esta palabra Mahalá? Generalmente para enfermedad. Pero cuando a una persona le dicen hoy en día que tiene Mahalá, es que tiene cáncer. Entonces, señores, cuando no cambiamos, ¿verdad? Cuando no buscamos en nuestro caso y sacamos eso de nuestro, entonces puede venir una enfermedad más grave de lo que pensemos. Y puede venir un cáncer, señores. Imagínense el problema de no perdonar. Yo espero que hoy usted pueda entender por qué debemos perdonar. Y hágalo por usted, no lo haga por otras personas. Finalmente tenemos la palabra capará, que viene de la palabra hebrea kofer, que significa reemplazar por otra cosa. Tomamos, ¿verdad? Entonces, como ejemplo, una pareja casada que tienen una pelea horrible y ambos se entiendan realmente heridos, se alejan y ni siquiera se quieren hablar. Un día después de la distancia, simplemente es muy doloroso todo. Y ellos anhelan superar la pelea y volver a estar cerca. Ahí empiezan a discutirlo. Entonces, empiezan a hablar, ¿verdad? Para entender, se disculpan y comienzan a reparar la relación. Y cuando se reconcilian, entonces, algo increíble ocurre. Ellos entonces sienten que incluso se sienten más cercanos el uno al otro. Cada vez que usted pelea, que se reconcilia, te apegas más a esa persona. Ahora lo has reemplazado, ¿verdad? ¿Verdad? Has reemplazado las peleas que han tenido por un nuevo amor más profundo. Y esta analogía que hacemos es para que nosotros entendamos, ¿verdad? Que debemos reemplazar todas nuestras acciones y hacer nuevas acciones. ¿Por qué? Porque esto es capará, pero capará también significa cubierta, que cubres. ¿Y qué cubre? Bueno, esto cubrirá de que no recuerde las cosas malas que pasaste. Es limpiar toda la negatividad y reemplazarla por un amor más fuerte y más profundo. Aquí están las tres palabras. Así que viene el mes de Lul, mes en donde tú tienes que empezar a buscar a las personas que tú tienes que perdonar. Y a medida que Yom Kippur se acerca, ¿verdad? Porque antes de Yom Kippur debemos de
de perdonar a todas las personas, porque si no, no nos perdonan a nosotros. Entonces tenemos que empezar a ver a quién pedir perdón y encontrar la fuerza para perdonar, sobre todo aquellos que están muy cerca de ti. Entonces, para poder entonces comenzar un año limpio y libre, señores, debemos hacer algunas prácticas. Esto que voy a decir son prácticas que debemos hacer. Primero tienes que identificar a quienes debes perdonar. Y se hace una lista y la divides por familia cercana, en donde es importante el perdón, porque son familias muy cercanas, como esposa, hijos, la familia extendida como hermanos, padres, abuelos, etcétera, etcétera. Después vienen una tercer renglón que son los amigos y conocidos. Y finalmente las personas externas, que son a veces que trabajan contigo, que tienen alguna cuestión. Entonces debes de tener eso. Esta lista te debe ayudar a reflexionar sobre los conflictos no resueltos y a liberar las cargas emocionales asociadas. Por lo tanto, el perdón es un acto de limpieza espiritual que ayuda a sanar y a mejorar la calidad de vida de manera integral. ¿Qué debe de hacer? Bueno, no sé, puede hacer una lista de las personas, ahí inclusive hablar con la persona, si es posible, ¿verdad? Si no es posible, entonces incluso se pueden hacer cartas, no necesariamente tienes que enviársela, pero hacer una carta a esa persona, ¿verdad? Porque de repente ya no está. Hace una carta a tu mamá, a tu papá, a un hermano que ya falleció, y le haces la carta. Y después de esa carta, ¿verdad? La quemas, ¿verdad? Y le dices que pones ahí todo lo que pasó y dice que lo perdona. Y esto es muy importante porque los muertos en Rosh Hashanah y Yom Kippur son juzgados también, señores. Y si llega y tú no lo perdonas, entonces él tendrá testigos acusadores que le estarán no permitiendo que ellos eleven su alma. Y esto es muy importante también. Finalmente, señores, recuérdate que el perdonar, el que más es beneficiado eres tú. Y aquellos que hemos tenido problemas con nuestra familia más unida, el cual debemos perdonar sí por sí, debemos de buscar y hacer un gran esfuerzo para que la carga emocional asociada no permita una separación, como un divorcio, como hijos que se van de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Después está tu familia extendida, que son hermanos, que deberíamos tener la misma acción, porque son personas muy cercanas a nosotros. Y tal vez con los amigos, los conocidos y las personas externas, probablemente los perdonemos sin que ellos estén cerca de nosotros. O los que están muertos ya, que hagamos cartas, ¿verdad? Para librarlos a ellos y librarnos a nosotros de este mal llamado rencor, ira y acciones deliberadas. Señores, es importante que perdones, porque con la vara que tú midas serás medido. Y cuando tú perdones en todos estos días que vamos a estar eh, cerca de Elul y cerca de Yom Kippur, estaremos entonces, ¿verdad? Entrando al tribunal celestial, perdonando a nuestro prójimo.
Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom a todos.